preparing Paul Nuestro tema the apostle. es preparación del apóstol Pablo. No voy a mirar a este gran capítulo como un ejemplo de conversión, sino más bien a la conversión de Saulo de Tarsos en el contexto de la narrativa, lo cual nos va a ayudar a entender su significado para la Iglesia de Dios y de cómo Dios le preparó para su gran obra y ministerio como un apóstol del Señor. Mi primer encabezado es convicción de pecado. Y dice el versículo 1, respirando aún amenaza y muerte, lo cual se refiere a la atmósfera de furia, odio y celo de persecución en la cual Pablo vivía. Pero también podría implicar que respiraba expresando constantemente amenazas, en plural, y aún muerte a los que no se retractarían o cambiarían de opinión. ¿Contra quiénes respiraba amenaza y muerte? Contra los discípulos y aprendices del Señor. Y continuamos leyendo. Y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Damasco estaba bajo la jurisdicción de Roma, estaba bajo el gobierno de Ártato, del vasallo romano, y el gobernador de Damasco era obediente a Ártato. Y la autoridad romana había dado a los judíos, al sumo sacerdote y al concilio de Sanedrín, autoridad en asuntos religiosos relacionados con el judaísmo. Entonces, ellos tenían poder de pedir al gobernador de Damasco que arrestara a quien ellos quisieran y que les permitiera a ellos arrestar y de ejercitar disciplina. Había muchos judíos en Damasco, aunque era una minoría en la ciudad, pero eran miles, y el evangelio había llegado allí. La gente había sido salva y había una iglesia que floreció. Y Pablo no podía soportarlo, y creo correctamente que él era el oficial principal designado por el Sanedrín para perseguir a los cristianos, para eliminar a la fe cristiana en Jerusalén y a los de los alrededores, y también para intimidarlos. Y ahora, temporalmente, quiere extender su autoridad para localizar y arrestar a los líderes cristianos en Damasco. Claro que no podía arrestarlos a todos, pero sí podía arrestar a los líderes, y así pensaba que intimidaría al resto. Y así, su corazón está lleno de odio para con ellos y con deseo de interrogar a la iglesia de Jesucristo. Pero debes entender a Pablo. Antes de su conversión era un hombre malvado, farisaico, y como fariseo creía con todo su ser que era salvo por ser fiel a la ley ceremonial judía, de lo cual era extremadamente orgulloso, como él mismo nos dice en Romanos 8. No le importaba la ley moral de Dios, sino solo la ley ceremonial y la ritual. Era orgulloso de sus logros. Y estos cristianos ahora estaban enseñando la gracia, que uno no podía hallar favor ante Dios por los ritos, sino solo por el favor gratuito de Dios, que se obtiene por el arrepentimiento, confianza, el perdón de pecado y la nueva vida. Y Pablo detestaba esto, porque iba contra sus estudios, sus logros, su posición en la iglesia judía. ¿Dónde quedaba todo eso? Todo eso que él había obtenido. ¿Dónde quedaba su posición? Pero Pablo tenía algo de genuino en él. En verdad creía que hacía la voluntad de Dios, protegiendo la fe judía que era proclamada erróneamente en ese tiempo, y que la protegía del crecimiento de la iglesia cristiana en Jerusalén, en Judea, en Galilea y en otros lugares. Él pensaba que debía ser exterminada y que era la voluntad de Dios. Así que con una extraña devoción
quería extirpar a la iglesia del Señor Jesucristo, o al menos intentarlo. En el versículo 2 leemos: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos de este camino, él sabía que los encontraría, ya sea que fueran hombres o mujeres, les arrestaría y les haría sufrir, los traería presos a Jerusalén, y después, al contarnos de su conversión, adiciona, los traería para castigarlos. Esa fue su intención. Y Lucas, aquí inspirado, dice, respirando amenazas de muerte, que implica que Pablo tenía muerte en mente para los cristianos obstinados. Versículo 3. Mas yendo por el camino, Pablo estaba viajando, ya estaba cerca de Damasco. Sin parar, ellos continuaban su viaje, y lo que pasó fue inesperado. Al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Esta luz era radiante. En otro lugar se nos dice que era mediodía, y este resplandor era más fuerte que el sol, y no era como un relámpago, porque no se movía repentinamente. Repentinamente les rodeó un resplandor de luz. No podríamos decir, como algunos que malinterpretan la Escritura, que era un destello de luz, pero no, fue algo antinatural, nunca visto antes. Y aunque Pablo no lo entendió, pero era para él como la gloria de Dios, y él sabía que era la gloria de Cristo Jesús, de lo cual más después se daría cuenta. Fue tan asombroso y aterrador que en el versículo 4 se nos dice cayendo en tierra. No se menciona si estaba en una mula, caballo, pero los escritores antiguos pensaban que estaba montado, como el lenguaje parece indicar. Además, él era importante, tendría soldados con él y también levitas del templo, porque él iba a arrestar gente que hablaba de Cristo Jesús. Entonces es posible que cayera de la montura, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todos vieron la luz física, pero solo Saulo vio su gloria y poder, y solo él fue enceguecido. Todos oyeron la voz, pero solo Saulo entendió las palabras y su significado. Se nos dice en otro lugar que los otros oyeron la voz, pero vieron nada. En el versículo 4 entonces vemos: Saúl, Saúl. Su nombre era repetido y compunge todo su ser. ¿Por qué me persigues? No por qué persigues a mi gente, pero ¿por qué me persigues? Si la gente de Cristo es perseguida, Él es perseguido. Él es uno con su gente. La pregunta vuelve a venir: ¿por qué me persigues? Pablo no podía pensar. Estaba mudo, aterrado, asombrado, maravillado. Y con todo la pregunta es clara: ¿por qué haces esto? ¿Con qué razón? Y su mente empieza a pensar, a correr. Él es un hombre brillante, sabe cómo responder, pero la voz parece decir: ¿crees que a Dios le agrada esto? ¿Que a mí me agrada? ¿Te han hecho algún mal los cristianos? Tal vez todas estas preguntas vendrían a la mente de Pablo. ¿Por qué haces esto? ¿Te dicen las Escrituras que lo hagas? Todas las respuestas de Pablo serían: no, no. Persigo a gente que es buena, amable, y tal vez esto se le ocurrió antes. No conozco ninguna escritura que me da licencia u orden para hacer esto en nombre de Dios, y no tengo razón para pensar que le agrade a Dios. ¿Cómo refleja esto la conversión, no es cierto? La voz no nos viene audible, sino a nuestros corazones. Oímos de Cristo y somos movidos en nuestros corazones y retrocedemos, dudamos y no nos arrepentimos, ni le entregamos nuestras vidas, ni le buscamos, ni le pedimos que nos cambie y bendiga y nos haga suyos.
y la voz pareciera venir. ¿Por qué resistes? ¿Por qué no le quieres? ¿Es este mundo tan maravilloso? ¿Es tu vida tan buena? ¿Por qué te aferras al egoísmo, al pecado, al autogobierno y a todo lo que tú sabes que es ofensivo a Dios? ¿Por qué hacer esto? Así vendrían estas preguntas a la mente de Saulo. ¿Qué es esta maldad? ¿Y por qué la haces? Pero él se sentiría aún más confundido ante el hecho que era Dios quien le hablaba. No podía ser Cristo. Él había sido ejecutado. Estaba muerto. Era falso y era una mentira lo que los discípulos decían que él había resucitado y los milagros que hacían ante su mandato. Debe haber alguna explicación. No puede ser verdad. Pero él ve este resplandor y oye la voz. ¿Por qué haces esto? Y está tan confrontado que creo que no sabe lo que dice. En el versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en el versículo 5, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, doloroso. Pareciera que previamente Pablo sintió espasmos de conciencia antes que el Señor le revelara su poder y le hablara. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. La palabra griega es pinchazo para el aguijón. Algunas traducciones prefieren usar aguijón, pero pinchazo es tal vez la traducción más efectiva. ¿Cuántas veces lo sintió? Tal vez muchas, no sabemos. Él había visto que los creyentes habían sido condenados por medio de él, y ellos fueron tan calmados y amables, eran piadosos, y vio a gente llorar mientras otros eran arrestados, y cómo sobrellevaban sus pruebas. Continuaban en oración y no negaban a su Señor. Eran gente buena y piadosa. Y esto tal vez a veces le haría sentir incómodo a Pablo. Sentiría su crueldad e intolerancia. Ellos eran tan humildes y él tan orgulloso. Tal vez fue desafiado, puesto que habría leído Isaías 53 y pensaría, ¿será que ejecutamos al Mesías? ¿Será que lo matamos? ¿Será que cumplimos la profecía y matamos al que Dios envió? Todo esto es sugerido cuando leemos en la Escritura, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y sobrecogido, dijo, ¿qué quieres que yo haga? Él estaba en shock, horrorizado, convencido del pecado, su cabeza baja, su confianza nula, no tenía excusa, nada que decir, excepto clamar que el Señor tenga misericordia de él, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y luego leemos cómo los hombres que estaban con él se pararon atónitos. Pero después en el libro de los Hechos leemos que cayeron al piso, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Estos días fueron de tristeza y arrepentimiento. Sería el valle de humillación para Saulo de Tarsos. Así es la convicción. ¿La has experimentado? Nadie es convertido sin la convicción de pecado. Por favor, no dejes que te dé la impresión de que para ser convertido debes caer al piso y debes experimentar tristezas y debas tener esta medida de humillación y convicción que el Señor obró en Saulo de Tarsos. Pero sí debes llorar interiormente o debes sentirte desesperado. Soy un pecador contra Dios, merezco morir, me siento tan sucio, lo que hago, lo que digo, lo que pienso, el tipo de persona que soy, manchado del todo. Estoy alejado de Dios y estoy bajo condenación. Tienes que sentirte así. Si nunca lo has sentido de alguna forma, es muy improbable que hayas alguna vez sido salvo o encontrado al Señor.
Conozco a personas que creen ser salvas y han pasado por un proceso relajado y alegre, y solo creen mentalmente. Creo en Jesucristo, y ya está. Estás en el camino. Y algunos cristianos son tan necios que incentivan a la gente a ese camino y dicen, les preguntan, ¿crees en Cristo? Sí, sí, creo en Cristo, pero no siento nada. Oh, no te preocupes, dicen ellos, no te preocupes de eso. Si crees en Dios, eres un hijo de Dios. Felicidades. Ligero, de una forma muy fácil. ¿Has tomado ese camino? ¿O has venido a los caminos del Señor de esa forma? Entonces puede ser que no seas salvo. El siguiente encabezado lo comprobará, porque de la convicción pasaremos a la transformación. Veremos la transformación del apóstol Pablo. Mira por favor en el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ahora, no, cuando vienes a Cristo no vas a tener una visión, ni tampoco yo voy a tener una visión, o tal vez que alguien venga y te ponga las manos. Todo esto pasó antes de que la Escritura fuera completada. Esta no es solo la conversión, sino también el llamado del apóstol Pablo. Él sería una persona muy especial. Él daría testimonio de la resurrección de Cristo, porque él le vería. Y por supuesto, él sería el escritor de la Escritura Santa. Entonces, él tenía una autentificación y llamado especial. Pero en cierta forma nosotros internamente experimentamos lo mismo en relación a la convicción. Y el versículo 11, y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Esta calle aún está en Damasco, según sabemos. Es una calle larga, recta, que cruza por toda la ciudad. Y busca en casa de Judas, posiblemente una casa espléndida y eminente, porque donde Pablo y Saulo se estaban dirigiendo era un lugar apropiado para la delegación especial, que una persona había sido delegada. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Estas son palabras significantes. ¿Él ora? ¿Él ora? ¿De una forma apropiada, sincera, humilde, de corazón? El hombre que quería ir a Damasco para comportarse como un león se volvió una oveja, porque Dios le hizo convencer de su pecado y obró en su corazón, y ahora en vez de estar parado, orgulloso, dando instrucciones a sus soldados y mostrando sus credenciales a los judíos, y no sabemos a qué otras personas, en vez de eso él está orando de rodillas, está orando por la misericordia de Dios y por la bendición de Dios. Y esto es lo que se le dice a Ananías. Esto es lo que pasa en la conversión. Un momento eres erguido, seguro, tienes confianza en ti mismo, admiras a este mundo y todo lo demás, y en el siguiente momento todo eso se va. Y yo soy humillado al piso, y yo soy un alma que busca. He aquí, dice el versículo, como si fuera algo sorprendente que no se esperaba. He aquí, dice el Señor, Él ora de una forma nueva, de una forma diferente. Y el versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y en el versículo 13, entonces Ananías responde, y sabrás muy a menudo, el comentario o el predicador dice, Ananías estaba protestando. No creo que necesariamente él está protestando acá. Tal vez es leerlo de esta forma es erróneo.
Entonces Ananías protestó al Señor. No dice eso. Señor, he escuchado por muchos de este hombre. La gente conocía de Pablo y sabían que Pablo estaba viniendo a Damasco y ellos temblaron. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién será arrestado? He escuchado de este hombre, de muchos, acerca de cómo es de malvado, lo que él ha hecho a tus santos en Jerusalén, y acá él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Será que Ananías está protestando? Los comentadores y escritores antiguos dicen que no. Dicen que él está lleno de asombro. Pero Señor, este es el mismo hombre que vino a perseguirnos. Y no, oh Señor, no puedo imponer las manos, él no merece ser curado, esto está mal, porque él es un perseguidor de tu iglesia. No, yo creo que Ananías no tenía resentimiento, y creo que este es el punto de vista. Él no protestaría, él simplemente estaría asombrado, maravillado. Él percibiría que algo maravilloso estaba pasando. Señor, escuché de este hombre. Él es un perseguidor. Él ha venido a pisotearnos, a exterminarnos. Entonces él se asombraría, no protestaría, y te sugiero que lo veas de esta forma. Versículo 15. El Señor le dijo, ve, o ve ahora, en el griego. Inmediatamente ve, anda tu camino, porque instrumento escogido me es este. Él es una persona especial. Él es, en el griego podríamos decir, un utensilio especial. Podría ser una vasija, un contenedor. La traducción no está mal, pero principalmente dice la traducción es un utensilio, es mi instrumento, mi contenedor, para llevar mi nombre. Significa para levantar mi nombre. En el griego dice así. Para llevar, para levantar, para dar a conocer mi nombre. El nombre de Jesucristo.